Buenas tardes, familia calvinista. Tenemos en esta tarde el gusto de contar con el doctor y amigo, el doctor Alex Castañeda Sabogal, un muy reconocido médico de nuestra ciudad, infectólogo y además un querido ex padre de familia con el que hemos contado ya en diferentes oportunidades, en casos muy importantes. Y en esta oportunidad lo que va a hacer el doctor es ayudarnos, aclararnos sobre dudas, preguntas que nos estamos haciendo acerca de esta enfermedad de la varicela. Y por eso que en esta tarde vamos a tener una entrevista con nuestra enfermera de la institución y entre ambos nos van a seguramente a darnos muchos alcances de gran validez. Dejo, por tanto, con ustedes al doctor Alex. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Feliz de estar nuevamente en la casa calvinista, ¿no? Y a quien extraño, hemos pasado muchas épocas difíciles en algunos momentos de brotes y hemos tenido la oportunidad de poder ayudar un poco, ¿no? A dar la verdadera magnitud a estos problemas de salud en la ciudad y en nuestro colegio. Buenas tardes, doctor. Así es. Lo que en sí quisiéramos saber, ya debido a la incidencia de estos casos de varicela, en sí, ¿qué es este tipo de enfermedad infecciosa? Bueno, la varicela es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite básicamente por vía respiratoria y que va a producir un cuadro que se caracteriza por lesiones que aparecen en la piel. Nosotros las llamamos como vesículas, unas pequeñas bolitas o tarritas llenas de líquido transparente o que parece agüita, que no hace más que suero que sale de la dermis, de la epidermis, y que conforme pasan los días va a tener una transformación de vesícula, pasa a una ulcerita, esa úlcera se llena de una costra y luego la costra cae, ¿no? En ese interín, evidentemente, el paciente puede presentar fiebre previa, la fiebre cae, aparecen las lesiones y luego viene la parte de la convalecencia. Durante todo ese periodo el pacientito va a presentar mucha picazón. Entonces, más o menos para tener una idea, recordemos lo que dicen nuestras abuelitas, ¿no? Salían estas listas temáticas, 3 días de fiebre, 3 días de brote, 3 días de seca. Más o menos son los tiempos, 3 más menos 2 días, podríamos decir, ¿no? Para cada una de las etapas de la fiebre, de la parte exantemática, los problemas de piel y la convalecencia posterior, unos 3-5 días. Eso podría ser los signos y los síntomas habituales de la varicela. Sí, es lo que comúnmente se ve. Exactamente, el tiempo varía, me dice usted, entre 3 a 2 días. ¿No? Para cada una de esas etapas, o sea, más o menos... ¿El tiempo prudente podría considerarse más? ¿7 días, 15 claro, días? 15 días. ¿El periodo de incubación? El periodo de incubación generalmente se da unos 3 días a 5 días antes de que aparezca siquiera la fiebre. Porque cuando aparece la fiebre todavía no hay lesiones. Y esa es la parte difícil para todos los médicos y los padres de familia. Viene alguien con fiebre, ¿qué será? Vaya a saber de eso. Es una ruleta rusa. Ya cuando aparecen los primeros síntomas ya en la piel, ya uno puede hacer un diagnóstico, una aproximación diagnóstica, ¿no? Pero vamos al periodo previo a la fiebre, unos 3 a 5 días antes, esta persona infectada está incubando y en algún momento puede incluso, si es asintomático, transmitir a otras personas. Eso es lo que sucede en este tipo de comportamiento epidemiológico de enfermedades virales que se transmiten por vía respiratoria. ¿Es el único medio de transmisión vía respiratoria? También puede ser por contacto directo. De acuerdo a las secreciones, ¿no? Exacto. Si yo tengo un paciente que tiene lesiones y a veces se ha visto, ¿no? Que algunas mamás dicen, no, hay que romper las vesículas para que seque rápido. Ese líquido que está ahí es un líquido que tiene gran cantidad de virus, de partículas virales. Y esas se dispersan, evidentemente. Y si alguien las toca, puede llevar en sus manos. Si no hay lavado de manos, peor todavía. Así es, doctor. Entonces, para entender, ¿puede la persona transmitir ya la enfermedad antes de que haya el brote? Exacto, la puede transmitir. La puede transmitir. Así es. ¿Cuántos días podría ser? ¿Se podría confundir con un resfriado común? Exacto, sí, porque la magnitud, la gama de magnitud del cuadro clínico es muy variable. Puede ser desde 2, 3 lesiones, 5 lesiones en el cuerpo hasta llenarse el cuerpo, ¿no? Hacer, digamos, cuadros subfebriles que parecen resfríos comunes, como usted dice,
y no pasó nada, y le tomo una serología y me sale varicela positivo, ¿no? Como también, como digo, los casos severos, complicados, que pueden llegar incluso a la muerte. Pero evidentemente es una proporción muy pequeña de todos. De complicarse. De complicarse, sí. La gran mayoría son infecciones, nosotros le decimos banales, ¿no? Pero que ameritan siempre vigilancia. Son lesiones benignas de alguna manera, que causan incomodidad evidentemente al paciente, tanto niño como adulto, por la picazón intensa que se produce, pero que no van a más, no deben llegar a más consecuencias. Hay un porcentaje muy pequeño, como digo, que es lo que se espera y se observa a lo largo de muchos años de vigilancias que se han hecho en el Perú, en otros países, es el mismo patrón. Y ahorita nuestra población vulnerable, podríamos hablar de los niños de 2 a 11 años. Yo diría que los niños menores de 1 año. Ya están expuestos a poder. Exacto, porque el problema es este. La inmunidad aumenta adecuadamente entre los 2 a 4 años de edad, natural me refiero, sin vacunas ni nada. De manera que el niño a los 4 años, 5 años ya tiene un arsenal aproximado de buena cantidad de anticuerpos que lo va a defender de una serie de noxas del exterior, de daños del exterior. Pero el menor de 1 año no. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un brote de varicela, de influenza, de pertusis, ¿no? Y me da antes del año y el niño, por ejemplo, no ha recibido alguna vacuna? Ahí viene el problema. Por eso es que hay población susceptible, menor de 1 año, recién nacidos, prematuros evidentemente. Y vamos al otro extremo, los adultos mayores de 60. Sí, es una población muy proclive de hacer estos casos complicados. Y si en caso esta varicela se agravara de lo que es lo normal, lo habitual, de que aparezca la erupción, el brote, la seca, si se complicara, ¿cuál podría...? Bueno, primero hay que tomar una actitud preventiva. En los casos de varicela, yo lo que siempre he aconsejado a los padres cuando me han ido a hacer alguna consulta es, si detecto que mi niño o mi adulto comienza a prestar varicela, en el adulto es mucho peor, o sea, ahí no hay que pensarlo directamente el médico. Pero en el caso del niño, que se defiende muy bien, que tiene, digamos, una inmunidad muy buena, competente, lo que se podría hacer es vigilar 3 o 4 cosas. Una, básicamente sobre la aparición de las posibles complicaciones. No puede anteceder unos 3-5 días a una complicación y con eso salvar a un niño. Lamentablemente, los casos que hemos tenido en la ciudad han sido casos en que han venido muy tarde a los hospitales. Pues han tenido incluso una semana con toda la agonía y todo eso en casa. Y eso de ahí, pues, evidentemente, pues, deja muy poco para hacer en la ciencia médica. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma? Número 1, que mi pacientito presente mucha somnolencia, más de la habitual. Eso no es bueno, porque eso me está diciendo, hay cierto compromiso del sistema nervioso central, potencialmente podría haber alguna, digamos, pasaje al sistema nervioso central, tengo que descartarlo, está la probabilidad. Este es un signo de alarma. Si lo detecto precozmente, lo llevo al hospital. Y en el hospital sabe, mi niño tiene varicela y ha comenzado a dormirse más de la cuenta. Cualquier médico, hasta a un estudiante de medicina, dice, no, acá hay una complicación en curso. Y se puede actuar y salvar a un niño. Dentro de los 24 horas. Dentro, sí, inmediatamente que uno detecta ese signo. El segundo signo es, como todo padre, al menos, vamos a ver el caso de los niños, el adulto habla, el niño a veces no puede hablar, lo más pequeñito peor todavía. Revisar siempre la limpieza de la piel. Desnudarlo al niño completamente y comenzar a observar. Sin necesidad de ser médico uno puede hacer una aproximación. Veo una zona que está enrojecida más de lo normal, que pase más de los 2.5, 3 centímetros de un eritema, o sea, una parte roja, porque las lesiones se van a poner un poquito rojitas en algunos casos, pero si comienza una zona, supongamos en la pierna, de 3 centímetros, 4 centímetros, está roja, no, ese es signo de alarma. Tengo que llevarlo inmediatamente al hospital, porque eso me antecede más o menos unos 5 días a lo que se conoce como fascitis necrotizante, que esa es una condición mortal, al menos en niños, ¿no? O sea, las complicaciones de piel que son tan frecuentes en las formas complicadas que pueden llegar a mortalidad. No es el caso usual, no es lo habitual. El tercer signo de alarma, básicamente, es lo contrario a la somnolencia, es mucha irritabilidad, más de la mitad. El niño va a estar intentando rascarse, me fastidia, me pica, pero acá ya viene, digamos, no solo ese rascado, sino
un comportamiento un poco incluso anormal, que la luz le fastidia, que los ríos me fastidian, no quiero saber nada, estoy medio mareado, está un poco, digamos, más irritable de lo normal. Ese es otro signo de alarma que los padres debemos detectar precozmente. Ni bien apareció el niño amaneció, que se lo estoy llevando al hospital, para evitar las complicaciones de cerebritis, etcétera, etcétera, etcétera. Tomamos en cuenta también la fiebre que va a ser presente. Exacto. Si la fiebre se me pasa más de 3 días, esto no está yendo bien. Acá hay una complicación en curso. Como digo, las complicaciones, que son las que llevan a la muerte, cuando son detectadas muy precozmente, ¿no?, pueden salvar la vida a un paciente. Existe de todas maneras la chance de complicación mortal, pero se reduce notablemente la probabilidad cuando se actúa muy rápidamente, precozmente. Doctor, y si aquí en el colegio nosotros se presentara un caso infectado con esta enfermedad, ¿cuál sería el tiempo prudente para que el alumno nuevamente se reincorpore a clase? Los expertos hablan de 10 días, yo diría 15 días, conociendo el comportamiento de la forma como se transmite, etc. Unos 15 días, 12 a 15 días serían calendarios, no útiles, los usuales para que el niño ya no esté contagiado. Que nos indique que él está en alta, que no, exacto, no va a transmitir la enfermedad a los demás compañeros. Así es. Se hace una ficha epidemiológica, comienzo de síntomas tales y luego uno verifica, ya para tal fecha tengo que visitarlo o una llamada telefónica, cómo está, cómo se encuentra, tal, para que pueda reincorporarse. Claro, le haríamos el seguimiento para ver si ella se puede incorporar a clases. Y en el caso de la vacuna, acá. Vacuna de la varicela. Bueno, la vacuna. Yo prefiero vacunar cuando no hay brote o cuando no hay casos, porque la varicela tiene un curso estacional, generalmente comienzo de la primavera. Septiembre, octubre comienza a subir, noviembre ya comienza a bajar, diciembre ya casi no hay, ¿no? Entonces, no vamos a vacunar cuando estamos en pleno estación de varicela, tenemos que vacunar en julio, tenemos que vacunar mayo, junio, julio, para que la inmunidad sea la más adecuada, ¿no? Recordemos que una vacuna no protege inmediatamente. Tienen que pasar en los niños y en los adultos un promedio de 21 a 30 días para que haya anticuerpos suficientes para poder combatir y hacer una enfermedad, si es que la hace una enfermedad muy leve. Porque puede haber, y uno dice, no funciona la vacuna. No, ese es el curso, esa es la protección de hacer una enfermedad muy leve que puede, digamos, pasar y ser muy fácilmente manejable, ¿no? Esa es la ventaja de la vacuna. Queda claro que la vacuna, bueno, al aplicarse la vacuna no quiere decir de que no va a dar la enfermedad, sino los síntomas van a ser más leves. Se van a minimizar muchísimo. Y que ahora, en este tiempo, bueno, como usted lo dice, todavía tendría que pasar 21 días o un mes para que la persona pueda estar... Así, para que entonces yo creo que ya la varicela ya terminó en Trujillo. O sea, habría que más bien precisar una cosa. ¿Quiénes sí deben vacunarse ahorita? Personas con factores de riesgo. De repente los muy pequeñitos, ¿no?, menores de 2 años, son súper susceptibles. Y los adultos mayores, ¿no?, 60 años, que tengan algunas comorbilidades. Por ejemplo, diabetes mellitus, pacientes con insuficiencia renal crónica que estén en diálisis, pacientes que tengan un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, oncológicos que estén en quimioterapia o radioterapia, pacientes que reciben corticoides altas dosis, como por ejemplo pacientes con artritis reumatoide, lupus eritematoso, enfermedades reumatológicas que obligan a uno a tomar gran cantidad de corticoides o inmunosupresores. Esa es la población que debe vacunarse ahorita, porque ellos sí corren muchísimo riesgo. Exacto. Así es, doctor. Tal vez algún pequeño mensaje también que se me estaba quedando en el tintero. Cuando da fiebre, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y es de venta libre, lamentablemente lo veo, las gotitas de ibuprofeno. El ibuprofeno es un buen antiinflamatorio que ayuda a bajar la fiebre, etc. Sin embargo, hay muchas publicaciones, incluso el año pasado hay una muy buena, una revisión con evidencia médica, muy bien diseñado ese estudio, donde el ibuprofeno se asocia a mortalidad en el caso de su uso en varicela. Por lo tanto, está proscrito usar ibuprofeno en varicela. No puede por ningún motivo. ¿Cómo bajo la fiebre? 2 formas. Desnudar al niñito o tener los medios físicos, ¿no? Agua tibiecita, evidentemente en una habitación cerrada, y de repente paracetamol, ¿no?, que sería lo más, de repente menos dañino
para mí, porque no se ha observado complicaciones con paracetamol. En cambio, sí se han observado estas complicaciones dérmicas severas que hacen celulitis, fascitis necrotizante y muerte cuando se usa ibuprofeno. Está muy bien demostrado. Sí. El otro componente que es bueno resaltar es, me había olvidado entre los signos de alarma, al primer acceso de tos, llevar al niño o al adulto al hospital. Porque podría ser el inicio de una neumonitis o neumonía por varicela, que son complicaciones. Entonces, ahora sí ya más o menos tenemos una idea de qué cosas tenemos que hacer para identificar. Gran parte para evitar las complicaciones, las muertes más que todo, porque esa es la gran preocupación creo de cualquier padre. Las muertes es que nosotros nos eduquemos, nos entrenemos, tengamos información validada de qué signos debo reconocer y no esperar 3, 4, 5 días ya le va a pasar, no. Cada día que pasa me aumenta la probabilidad de mortalidad cuando encuentro esos signos de alarma que he mencionado. Si no se presentan y el niño solo está con su prurito, baja la fiebre el tercer, cuarto día, está con la picazón y luego comienza a desaparecer, luego comienza a tener apetito, eso es lo usual que vamos a ver, yo diría en el 90%, el 95% de los casos de varicela, ¿no? Tienes que hay un grupo que sí va a tener que hospitalizarse por las condiciones ya mencionadas. Doctor, y para tenerlo más claro y también aclarar la duda de los padres, no es el primer caso. No es así. Todos los años estamos teniendo estos casos, sino que no estamos muy informados y este año ha resaltado por las muertes y se han dado. Así es. Por ejemplo, desde el año 2001 al 2011, estamos hablando de 10 años, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, un solo hospital en Lima que conglomera los casos pediátricos. Ellos tienen una hermosa casuística de casos, ¿no? E incluso cuando se ve a nivel nacional, son casos que sobrepasan por departamento más de 2.000, 3.000. Por ejemplo, en el año 2015, la parte de Loreto, la parte de la selva, tuvo un impacto importante en varicela, pero muy poco se difundió probablemente porque uno estaba en épocas electorales, no sé. Por ejemplo, se cita que ha habido un aproximado de 35.000 casos de varicela, ¿no? Con muy poca mortalidad. O sea, la mortalidad usual, 1 por 1.000 casos de varicela real, equivalente a 1.2 por 100.000 habitantes. Es lo que se observa acá, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en la India. Son las mismas cifras. Siempre hay estas cantidades grandes. El fenómeno de que hayan salido los casos fallecidos, ¿no? Promocionados o por lo menos publicados por los medios de prensa, es lo que de repente causan muchos temores. ¿Quién no se asusta cuando ve muere uno, muere otro, muere otro? Pero nadie ha hecho ningún estudio en la ciudad de de cuántos cientos de miles que debemos o que han estado expuestos, que de repente hacen varicelas leves, porque no existe un registro acá en Trujillo al respecto. Recién se está intentando hacer una pesquisa, pero va a ser muy sesgada probablemente. Yo me guío en la información que tiene el Instituto Nacional del Niño, muy valiosa, que dista mucho de lo que hace, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud. El año pasado, 35.000 casos aproximadamente a nivel Perú. ¿Cuánto recibió el laboratorio del Instituto Nacional de Salud, que es el laboratorio referencial de todo el Perú? Solo 2 muestras. Y de esas 2 muestras, las 2 fueron negativas. En otras palabras, no se hace pesquisa. Así de simple, ¿no? Entonces, yo pienso que debemos tener mucha prudencia, no digo calma, pero sí tranquilidad, serenidad, que estamos ante un episodio usual como fue el año pasado, el anteaño pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es reconocer signos de alarma y con eso buscar la ayuda médica. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No, encantado de poder colaborar con Lord Kelvin. Muchas gracias y nuevamente mi mensaje de tranquilidad a todos los padres, de estar con digamos, en alerta, pero vigilando, ¿no?, el curso en caso de que aparezcan los casos y no sobredimensionar, basados en, de repente, afirmaciones poco ilustradas que puedan haber al respecto, porque se escucha de todo en los medios de prensa y comunicación, como por ejemplo casos de mutaciones y todo eso. Si fuera una mutación, ninguna vacuna haría efecto. Y no, este virus no está mutando. Entonces, pienso que la calma, la tranquilidad y la verdadera magnitud
que le debemos dar a este episodio, estos episodios estacionales de varicela, son los que nos van a dar de alguna manera también la tranquilidad a todos los padres, al mismo colegio. Y bueno, cualquier consulta, cualquier cosa a través de los directivos del colegio, yo encantado de poder ayudarlos en la medida de lo posible, lo que pueda servirlos. Muchísimas gracias.